Hola amigos creativos y bienvenidos una semana más al curso básico de Google Sheets. En esta ocasión vamos a ver la clase de insertar gráficos en nuestras hojas de cálculo. Vais a ver qué sencillo es insertar gráficos y cómo personalizarlos. Bueno, como siempre os digo, si os gusta el contenido, pues os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y me dejéis vuestro like. De todas maneras, si tenéis cualquier tipo de comentario o sugerencia, me lo dejáis en la caja de comentarios que yo la responderé. Bueno, tengo aquí ya abierto mi hoja de cálculo del curso, ¿vale? He creado una pequeña tabla con una serie de vendedores y unos importes para crear nuestro gráfico. Bien, para crear el gráfico vamos a seleccionar nuestra tabla, ¿vale? Nos venimos a menú insertar y seleccionamos gráfico. Y ya se nos crea aquí nuestro gráfico en base a la tabla que le hemos seleccionado. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor. Bien. Bueno, por defecto el gráfico que nos sale, como veis, pues tiene su título, tiene su leyenda de los meses, ¿vale? Que va en base a la tabla, y el eje X que va en base a la columna A, que son los vendedores. Nos salen diferentes columnas que son, pues, las ventas del primer vendedor en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente con todos los vendedores, con los 4 vendedores. Bueno, al insertar el gráfico, lo primero que nos ha aparecido aquí, ¿vale? Es una columna nueva donde podemos editar el gráfico. Tenemos la pestaña de configuración y la pestaña de personalizar. Vamos a empezar con la pestaña de configuración, ¿vale? Bueno, antes de continuar, si por algún caso lo salís del gráfico, para volver a mostrar esta columna, simplemente seleccionáis el gráfico y en los 3 botoncitos que tenéis aquí, pincháis y aquí podéis editarlo, eliminarlo, descargarlo, ¿vale? Lo podéis descargar también, publicarlo, copiarlo, en fin, moverlo, etcétera. Vamos a lo que nos ocupa, que es editar gráfico. Como veis, nos vuelve a salir la columna para configurar nuestro gráfico. Bueno, pues vamos a ver parte por parte cada una de las opciones que nos ofrece esto. Bueno, lo primero que nos sale es el tipo de gráfico, ¿vale? Por defecto nos sale un gráfico de columnas, pero si pinchamos aquí podemos seleccionar otros tipos de gráfico. Podemos seleccionar un gráfico circular, podemos seleccionar un gráfico de líneas, en fin, varios tipos de gráfico podemos seleccionar, ¿vale? De dispersión, en fin, esto ya según lo que queráis, lo que necesitéis. Yo me voy a quedar para continuar con la clase con el sugerido, ¿vale? Con el gráfico de columnas. Y eso, que sepáis que desde aquí podéis cambiar el tipo de gráfico. Lo siguiente que nos viene es el tipo de apilamiento. Bien, como veis, por ejemplo, para Luis Miguel Pérez Álvarez nos salen 3 columnas que corresponden a los 3 meses y para cada vendedor lo mismo. Podemos seleccionar un apilamiento estándar, ¿vale? Donde nos salen las columnas, pero nos salen ya todos los datos en la misma columna. Como veis, pues la altura de la columna va en función de las ventas y nos va separando por colores las ventas de cada vendedor. Se me ha ido. Vale, y el segundo apilamiento que tenemos es el apilamiento al 100%, donde las columnas son igual de altas y lo que nos varía en la columna, la altura de la columna, son también los datos que tenemos en marzo, febrero y enero. Vale, que sepáis que esto existe. No sé si alguno de vosotros lo gastaréis de esta manera. Yo me aclaro mejor, pues el gráfico de toda la vida, digamos, donde me muestra la cantidad de ventas por vendedor y por columnas separadas. Bueno, el intervalo de datos que nos viene ahora aquí en la configuración es para seleccionar los datos. Si yo añadiera, por ejemplo, aquí más datos, pues vendría aquí, seleccionaría las columnas que me hicieran falta, le daría a aceptar y en este caso no sale porque no tengo más, pero nos saldría también todos los datos que hemos seleccionado. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera Carlos Fernández, por ejemplo, ¿vale? Como veis aquí ya
me ha salido en el eje X Carlos Fernández y voy a darle unos valores, ¿vale? Pues 25.000 euros, por ejemplo, 65.952 y 15.450, por ejemplo. ¿Veis? Pues como veis, esto voy a ponerlo en formato normal. Vamos a hacerlo bien. Vale, voy a darle tipo de moneda, sin decimales. El euro se lo vamos a poner detrás. Esto tenéis una de las cosas también donde podéis ver cómo cambiar el tipo de datos de una celda. Vale, y vamos a darle una cuadrícula. Bien. Bueno, pues como decía, como veis, hemos añadido a Carlos Fernández y aquí en el gráfico también se nos ha añadido Carlos Fernández porque hemos seleccionado el intervalo. Si yo, por ejemplo, quisiera un gráfico donde no apareciera, pues vamos a poner ejemplo Carlos Fernández, por ejemplo, pues me vendría el intervalo de datos y seleccionaría todos mis vendedores menos Carlos Fernández y como veis ahí ya me ha desaparecido. Bueno, el eje X podemos añadirle etiquetas también, como veis, o eliminarlas, y podemos añadir también las series, si son suma, medias, recuentos o promedios. Bien, las series podemos también eliminarlas, vale. Yo no quiero poner, por ejemplo, las ventas de marzo, pues voy a quitar y como veis únicamente me calcula el gráfico en base a enero y febrero, y podría añadirla de la misma manera dándole a añadir serie. Nos vuelve a aparecer aquí marzo, le damos y lo volvemos a tener, vale. A estas series también le podemos añadir etiquetas, vale, y como veis pues nos salen aquí las etiquetas del vendedor. Bien, nos queda por ver estas tres pestañitas que tenemos aquí, vale, muy interesantes. La primera es cambiar filas y columnas. Como veis en el eje X tenemos el nombre de los vendedores y si le damos a cambiar, pues tenemos en el eje X los meses y aquí en la leyenda por colores tenemos los vendedores, vale. Ya podemos añadir uno, que como veis nos falta uno, vale, que es Pablo Ros. Pues bueno, añadir serie y pondríamos a Pablo Ros y como veis ya se nos ha añadido el color verde que equivale a Pablo Ros. Para verlo más claro, pues podría seleccionar aquí en la serie añadir etiquetas y nos saldría también el mes del que estamos hablando. Bueno, voy a dejarlo como estaba. Tenemos también la opción que sale por defecto de usar la fila 1 como encabezados, vale. Si yo la deselecciono, pues no veo a qué mes corresponde cada color, y si la tengo seleccionada, pues como veis aquí puedo ver que enero corresponde al color azul, febrero al rojo y marzo al naranja. Y podemos utilizar también la columna A, que es la de los vendedores, como etiquetas. Bueno, vamos a, una vez explicado esto, voy a hacerlo más grande, vale, y vamos a el tema de personalizar el gráfico. Bueno, en personalizar nos salen diferentes opciones y también os tengo que decir que si os situáis sobre cualquier elemento del gráfico se os señala y pinchando en él pues se nos despliega aquí donde podemos cambiarlo, vale. Eso en cualquier elemento del gráfico, como veis, se nos va modificando. Pero bueno, vamos a verlo desde el principio, vale. Vamos a ver el estilo del gráfico. Bueno, pues podemos cambiar el color de fondo, le podemos poner un negro, vale, y el borde pues un verde, por ejemplo, vale. Y como veis aquí tenemos ya nuestro gráfico de fondo negro y el borde verde que no se aprecia casi, pero está. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, así nos aprecia muy bien. Vamos a dejarle un fondo claro,
¿vale? Podemos cambiarle también el tipo de fuente, una fuente que nos viene ya por defecto en Google, ¿vale? Bien, podemos maximizar el gráfico, donde el eje X nos desaparece y forma parte ya del gráfico, como veis aquí los nombres, el eje X. Lo voy a dejar como estaba. Podemos también hacerlo en 3D y como veis las columnas pues se nos vienen en 3D. Voy a dejarlo como estaba. Esto en cuanto al estilo de gráfico. Podemos cambiar los títulos, ¿vale? El título del gráfico, que es enero, febrero y marzo. Bien, pues puedo ponerle, por ejemplo, ventas. Y como veis aquí, nos ha cambiado el título. Podemos cambiar la tipografía. Podemos cambiarle el tamaño de la tipografía. En fin, ponerlo en negrita, en cursiva. Podemos centrarlo. Y podemos cambiarle incluso el color del título. Sin movernos de esta pestaña, si pinchamos aquí, podemos cambiar el subtítulo del gráfico, que en este caso no tiene, pero podemos poner aquí, por ejemplo, por vendedor, ¿vale? Como veis aquí, nos sale un subtítulo por vendedor, que lo podemos centrar y lo podemos poner, por ejemplo, pues en negro, ¿vale? Ventas por vendedor. Sin movernos de la pestaña de títulos y gráficos, podemos cambiar el título al eje horizontal, que es vendedor. En este caso lo voy a dejar, ¿vale? Pero lo podemos modificar. Y el título del eje vertical, que no tiene, pero podemos poner, por ejemplo, poner ingresos. Y como veis aquí, nos ha salido el título de ingresos. Estas son las 4 opciones que podemos modificar desde la pestaña de títulos de gráficos y ejes. Bien, voy a cerrar. Perdón. Y nos vamos a venir a la pestaña serie, ¿vale? Donde podemos hacer unos cambios que apliquen a todas las series. Por ejemplo, vamos a ponerle que el color de la línea lo quiero en negro, ¿vale? Y como veis, se nos ha aplicado en negro en todas las columnas, todas las barras. La línea en negro, incluso podemos cambiar el tipo de línea. Vamos a poner un punteadito, ¿vale? Y un grosor pues de 4 píxeles. Vamos a hacerlo exagerado. Vamos a ponerlo así y vamos a hacerlo exagerado para que veáis. Veis cómo el grosor de la línea nos ha cambiado. Podemos decirle también que queremos el eje de la Y, o sea, el eje de los ingresos lo podemos poner a la izquierda o a la derecha. Lo dejo a la izquierda. Eso aplica para todas las series, pero podemos modificar también cada serie por separado. En este caso tenemos 3, así que vamos a empezar con la de enero. Como veis, yo puedo decirle que en enero pues no lo quiero en azul, lo quiero en amarillo, por ejemplo, ¿vale? Y lo quiero sin línea. ¿Vale? Me voy a ir a febrero y le voy a decir que lo quiero en este violeta, por ejemplo, y también lo quiero sin línea. Y me voy a venir a marzo y lo quiero pues este verde, por ejemplo, y lo quiero también sin línea. Como veis, podemos modificar las series tanto individualmente como en su conjunto, ¿vale? Podemos que nos marque una barra de errores, ¿vale? Etiquetas de datos, que esto es importante, que nos marque los datos. Bueno, estoy en la serie de marzo, ¿vale? Me voy a ir a todas las series, ¿vale? Y voy a marcarle etiquetas de datos. Como veis, me salen los datos de cada serie, ¿vale? Y puedo decirle aquí pues el tipo de datos que quiero, el valor, la posición, pues puedo decirle que sea en el centro de la columna, en el extremo interno, en la base interior, en fin, el extremo externo, el tipo de letra, el tamaño e incluso el color, ¿vale? Si lo dejo en automático, perdón.
incluso el color. Formato de número, pues puede ser a partir de datos de origen, o puedo seleccionar cualquier otro tipo de formato. En este caso, como son ingresos, son números, son ventas, pues lo voy a dejar así. ¿Vale? Incluso puedo añadir una línea de tendencia de cada mes por cada vendedor. Bien, voy a quitarla. Y voy a quitar también, bueno, voy a dejar la etiqueta de datos. Bien, me voy a cerrar la pestaña serie y me voy a abrir la pestaña de leyenda. Y en esto pues lo mismo, podemos cambiar la leyenda, ¿vale? Que sea dentro, que sea arriba, que sea abajo, en fin. Eso como vosotros queráis organizarlo. Podemos que no ponga leyenda, por ejemplo, aunque no tiene mucho sentido porque así no sabemos muy bien los datos, pero bueno, la voy a dejar arriba. Y lo mismo, podemos cambiarle el tipo de letra, el color de la letra, la cursiva, en fin, todas las series. Vamos a la pestaña del eje horizontal y lo mismo, aquí podemos cambiar el color del texto. Vamos a poner un rojo para que se vea. Como veis, los vendedores han cambiado color rojo y podemos invertir el orden de los vendedores. Y podemos inclinar las etiquetas también, pues por ejemplo 30 grados, 60 grados, en fin. Esto podemos poner los grados que queramos nosotros, ¿vale? 0, 30, 60 o 90. Eso ya a vuestro gusto. Lo voy a dejar a 30 y le voy a dejar un color negro. Bien, vamos a pasar a la pestaña de eje vertical, donde tenemos lo mismo. Podemos cambiarle el color del texto a los ingresos. Vale, podemos mostrar la línea que nos separe. Incluso podemos decirle que el valor mínimo sean 0 euros y el máximo, por ejemplo, en vez de 125.000, pues que sean 120.000, que más de ahí no tenemos. Como veis, nos ha cambiado aquí el 120.000. Si yo le pusiera aquí 150.000, pues nos cambiaría el valor y también, evidentemente, las barras, porque el valor es superior a las ventas. Voy a dejarlo a 0. A 0 no. Perdón. A 125.000, que es como estaba. Vale. Y podemos seleccionar que los límites oculten datos o no. En este caso, como no hay ningún valor que supere los 125.000 euros, pues no lo podemos ver. Vale. Y por último vamos a ver la pestaña de líneas de cuadrícula. Simplemente, pues en el eje horizontal podemos decirle que marcas de relación principales, ¿vale? Nos marca aquí unas marquitas. ¿Vale? Y podemos cambiar el color. Y en el eje vertical también podemos modificar las líneas de cuadrícula. Incluso las podemos quitar. ¿Vale? Podemos quitar las líneas de cuadrícula principales, las secundarias, o marcarlas todas. ¿Vale? Y las marcas de graduación también podemos quitarlas y ponerlas. Bueno, pues esto ha sido más o menos cómo insertar un gráfico y cómo configurarlo y cómo darle un formato a nuestro gráfico. Así que nada, como siempre, si os ha gustado el contenido y lo habéis entendido bastante claro y bastante sencillo, pues os animo a que os suscribáis al canal, me dejéis vuestro apoyo con un like, me activéis la campanita si queréis estar al día de los cursos que voy haciendo. Y nada, cualquier cosa en los comentarios me lo dejáis, que yo os responderé.